Mi nombre es Jessica y soy parte del liderazgo de la Iglesia Moreno Centro y para mí es un gusto poder compartir con ustedes por este medio. He estado en oración por ti y yo sé que Dios va a usar su palabra para hablar a tu corazón. Hemos estado estudiando el libro de Jueces en estas semanas y hablemos un poco de qué se trata el libro. El libro de Jueces es un ejemplo claro del pecado y sus consecuencias. El pueblo de Dios había entrado en la tierra prometida, pero en lugar de disfrutar de libertad y prosperidad, ellos entraron en el momento más oscuro de su historia. Era una tierra que fluía leche y miel, pero no lo podían disfrutar. La promesa de Dios se cumplió. Y tal vez está pensando, bueno, ¿cuál era la promesa de Dios? Dios les había dicho que si ellos obedecían, entonces iban a disfrutar bendición. Pero cuando desobedecían, iban a sufrir las consecuencias. Iban a sufrir la maldición que era consecuencia de su propio pecado. Entonces, lo que vemos que pasa en el libro de Jueces es un ciclo de la apostasía. La apostasía es abandonar o renunciar lo que uno cree. Entonces, vamos a ver qué pasa en este ciclo de la apostasía. Los israelitas no obedecieron completamente a Dios cuando entraron a habitar la tierra, porque no sacaron a todos los ocupantes de la tierra. Después se intermezclaron con los pueblos que ya vivían allí y el problema con eso es que empezaron a también tomar sus religiones. Es así como empezó el tiempo más oscuro de la historia del pueblo de Dios. Vamos a ver el ciclo de apostasía, recordando que la apostasía es renunciar o abandonar lo que uno cree. Y esto es lo que pasaba al pueblo de Dios. Los israelitas se olvidarían de Dios y empezarían a adorar a los dioses falsos de sus vecinos. Y habían consecuencias. Israel perdía la protección y bendición de Dios, tal como Dios se lo había prometido cuando estaban en el desierto. Después, un rey vecino llegaría para ocupar una parte de la tierra y hacer sus vidas miserables. En su miseria, los hijos de Dios clamarían a Dios pidiendo ayuda y Dios respondería. Dios llamaría a un juez, un líder lleno del Espíritu de Dios y su poder. El juez sacaría a los enemigos y liberaría a los israelitas nuevamente. Los israelitas celebrarían como Dios los había salvado, pero luego se aflojarían y empezarían a adorar a los dioses falsos de sus vecinos nuevamente. Y el ciclo se repetía y se repetía. Hoy vamos a ver la vida del primer juez mencionado. Vamos a leer en Jueces 3, del 7 al 11. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. La palabra de Dios dice: Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a las imágenes de Baal y a los postes dedicados a la diosa Asera. Entonces el Señor ardió de enojo contra Israel y lo entregó en manos de Cusán Risataim, rey de Aram Naharaim. Y los israelitas sirvieron a Cusán Risataim durante 8 años. Pero cuando el pueblo de Dios clamó al Señor por ayuda, el Señor levantó a un libertador para salvarlos. Se llama Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a ser juez de Israel. Entró en guerra contra Cusán Risataim, rey de Aram, y el Señor le dio la victoria sobre él. Y hubo paz en la tierra durante 40 años. Luego murió Otoniel, hijo de Cenaz. Entonces, lo que me gustaría hablar aquí es el tema de la herencia espiritual.
Primero vamos a hablar de la herencia espiritual de Otoniel. Entonces, vamos a ir un poquito atrás en la historia. Caleb y Josué eran los únicos dos de la generación que había salido de Egipto que pudieron entrar en la tierra prometida. Caleb tuvo sus ojos puestos en Dios y no en el enemigo. Después de espiar la tierra, él dio este reporte. Esto es de Números 13:30, dice: pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Y en Números 14, 6 al 8 vemos: dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rascaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. Bueno, aquí vemos que Otoniel es el hermano menor de Caleb. Y algo que podemos rescatar de esto es que Caleb dejó una herencia espiritual para Otoniel. Era el primer juez o líder de Israel en el tiempo de los jueces. En versículo 10 leemos que el Espíritu del Señor vino sobre él. Después él fue a la guerra. El Señor le concedió la victoria sobre el rey de Aram. En versículo 11 vemos que hubo paz en la tierra durante 40 años. Entonces podemos decir que era un hombre que el Señor usó para bendecir al pueblo. Ahora me gustaría hablar de mi herencia espiritual. Yo soy cuarta generación de nazarenos. Mis dos bisabuelas iban a la iglesia y conocieron al Señor. Vamos a hablar de una de ellas. Se llama Ruth Macklin y ella conoció al Señor en su niñez, pero como jovencita empezó a tomar algunas decisiones equivocadas y se alejó del Señor. Podemos decir que no estaba viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero luego tomó una gran decisión. Volvió al Señor. Y bueno, un poco más tarde llegó mi abuela, su nombre es Betty Ann, y ella iba a la iglesia con su mamá, mi bisabuela, y bueno, esa familia en un tiempo se mudaron a otra ciudad, después volvieron donde habían vivido antes, y cuando volvieron, mi abuela quería ir a la iglesia, y la iglesia que quedaba más cerca, donde ella podía caminar fácilmente, era la primera iglesia de Nazareno que está en Indianápolis. Luego mi abuela se casó con mi abuelo y en la iglesia, pero después se alejaron del Señor. Luego, cuando mi mamá tenía 12 años, ellos nuevamente volvieron a los caminos del Señor. En esa edad mi mamá tomó su decisión también de seguir a Cristo y desde entonces ha sido fiel al Señor, siempre por supuesto con los altos y bajos de la vida, pero junto a mi papá han caminado con el Señor a lo largo de su vida. Mi hermano y yo crecimos en la iglesia y yo a la edad de 8 años tomé mi decisión de seguir a Cristo. Le pedí perdón por mis pecados y le estoy siguiendo todavía. Y es mi plan de hacerlo de por vida. Entonces yo puedo decir que las decisiones que mis familiares tomaron son una bendición, pero esto no me salva. A pesar de mi herencia espiritual, yo tuve que decidir cómo iba a vivir mi vida. Y ahora he tomado otro compromiso. Yo voy a pasar el amor al Señor a mis hijos. Ellos en algún momento tendrán que tomar su propia decisión, pero yo estoy haciendo todo para enseñarle el camino del Señor. Ahora vamos a ver el testimonio de otra familia. Hola, mi nombre es Wilmar Rojas y quiero contarte cómo yo me convertí a Cristo. Bueno,
yo me convertí a Cristo hace 3 generaciones. ¿Por qué digo 3 generaciones? Bueno, porque mi abuelo decidió plantar la bandera de Cristo hace 3 generaciones. Y cuando él se convirtió a Cristo, ahí había un nenito de 4 años, Moisés Rojas, quien se convertiría también en mi padre. Mi padre, bueno, decidió también plantar la bandera de Cristo en su familia, y así que yo nací en una cuna cristiana. Y a la edad de 11 años, mi mamá, sin embargo, me hizo esta pregunta. ¿Y ustedes cuándo van a aceptar a Cristo? Recuerden, Dios no tiene nietos, dijo ella. Así que yo decidí a esa edad plantar la bandera de Cristo en mi vida también. Y lo he hecho en mi familia. Bueno, quizás tú digas que a mí me la pusieron fácil, y que vos no sos afortunado como lo fui yo. Bueno, mi abuelo tampoco lo fue. Él decidió plantar la bandera de Cristo en su vida. Así que gracias a él, las siguientes generaciones fueron bendecidas por tener a Dios en sus familias. Así que te pregunto, ¿plantarás vos la bandera de Cristo en tu vida también? Dios te bendiga. Y ahora vamos a hablar de otra herencia espiritual, la herencia espiritual tuya. Algunos de ustedes pueden decir que tienen un testimonio parecido. ¿Han conocido al Señor por algún familiar? ¿O tus padres, o un abuelo, o tíos te llevaron a la iglesia y te compartían palabras de salvación? Tal vez eras la primera persona en tu familia que acepta al Señor. Pero esto es maravilloso, porque ahora tú vas a cambiar la historia de tu familia. Las generaciones que vienen van a mirar para atrás y contar tu testimonio, y como ellos tienen esa herencia espiritual. Puede ser cuando hayan pasado los años, tus nietos, tus bisnietos van a estar contando tu historia, que tú eras la primera persona en la familia que aceptó a Cristo. No se pueden cambiar las decisiones de nuestros antepasados. Ellos ya tuvieron su chance. Pero lo que sí podemos cambiar son nuestras decisiones. Podemos decidir que Cristo va a ser el Señor de nuestra vida. Entonces vamos a ir concluyendo, repasando un poco de lo que hemos hablado hasta ahora. Caleb tomó la decisión de confiar en el Señor. Dijo, con la ayuda del Señor vamos a conquistar esta tierra. Otoniel siguió las pisadas de su familia. Él era el primer juez de Israel. Mi bisabuela y mi abuela decidieron seguir al Señor. Mi mamá y mi papá también, y me lo enseñaron a mí. Y después tomé la decisión que yo también iba a seguir al Señor todos los días de mi vida. Y ahora he tomado el compromiso de pasar este amor por el Señor a mis hijos. Entonces, ahora la pregunta es para ti. ¿Qué rumbo tomarás? ¿Qué legado dejarás? Quiero que cerremos con una oración especial de parte de mi familia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Señor, gracias por el legado de la familia. Gracias por cada ancestro que ha plantado tu bandera en la familia, y hoy las siguientes generaciones podemos servirte. Tuyo es el reino y el poder. Y la gloria por todos los siglos. Amén. 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 Amén.